y estudiar tu palabra, el Espíritu de Dios pueda ministrarnos en libertad, sin ningún obstáculo, Señor. Cancelamos toda obra del maligno, toda cosa mala, que tú puedas tomar control y desechar todo plan del enemigo, Señor, y que podamos aprender. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Gracias. Dice Lucas capítulo 5. Sí, está bien. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera mencionar algo antes de entrar a la presentación, como una breve introducción. El Evangelio de Lucas para mí es un evangelio de suma relevancia, porque he estado estudiando algunas de las características de este evangelio, y lo que ha sucedido es que me empecé a dar cuenta de varias cosas con relación a este evangelio. Ustedes deben saber que el mundo en el que estamos viviendo, la gente cristiana, evangélica, ya en nuestros países han pasado más de 100 años del evangelio. Ya en El Salvador hay iglesias centenarias. La iglesia bautista este año pasado cumplió 100 años. La iglesia centroamericana tiene más de 115 años. Y las iglesias cada vez más se van haciendo más viejas e históricas. Y lo que ocurre en los últimos meses que he estado preguntando a nivel de todas las iglesias, es que las personas tienen como una especie de desencanto, o no desencanto, sino apatía o aburrimiento, porque las historias del evangelio que están oyendo ya son demasiado repetitivas. Hay muchos temas repetitivos, muchas agendas repetitivas, muchas focalizaciones de temas donde las iglesias solo repiten eso. Y hace algunos meses me pregunté cómo nosotros en este nuevo siglo podemos enseñar la historia antigua del evangelio de una manera más relevante y más contextual. Y me di cuenta que el evangelio de Lucas es un modelo de una narración o de una enseñanza
que ya se ha oído, pero que va a ser contextualizada a un mundo diferente. Ustedes deben saber que el primer evangelio se escribió allá por el año 60 después de Cristo. Fue el evangelio de Marcos. Y Marcos contó la historia de Jesús. Luego, más adelante, por el año 67, se escribió el evangelio de Mateo. Y a la altura de que Lucas está escribiendo el evangelio, ya hay 2 evangelios narrados. De tal manera que cuando Lucas va a escribir el evangelio y lo va a escribir al mundo, te podría haber dicho, esa historia ya la oímos 2 veces. Porque ya lo oímos con Mateo y ya lo oímos con Marcos. Entonces Lucas, al escribir su evangelio, tiene el reto de escribirlo como una tercera narración, pero tiene que ser un evangelio diferente que pegue de tal manera que la gente no se aburra con las mismas cosas que escuchó de Jesús. Y por eso ustedes miran que el evangelio de Lucas es el evangelio que tiene más detalles y es el de mayor profundidad e investigación. Y Lucas en el capítulo 1 dice varias cosas importantes que necesitamos para hoy. Capítulo 1 de Lucas. Dice el evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En su introducción, Lucas asume 4 cosas importantes. La primera cosa que asume en este evangelio es que él dice, miren, muchos han tratado de poner en orden esto, pero no lo han logrado. Y cuando está hablando de decir muchos han tratado, está hablando de Mateo y Marcos. En ese sentido, Lucas lo que está diciendo es, les voy a tratar de poner en orden la historia. O sea, no van a ser cuestiones fragmentadas. Porque cuando uno lee Mateo y Lucas, las historias no son cronológicas, sino que son temáticas. Y las van poniendo de una forma y otra. Mientras que Lucas iba a trazar un orden completo. Yo creo que hoy la predicación tiene que tener esa característica. Ya se acabó el tiempo de los parches y los remaches, donde agarro una modita, agarro una idea bonita, agarro un concepto aquí, sino que es tiempo de comenzar a enseñar otra vez el evangelio en orden, completo, sin ningún vacío ni desconexión entre la enseñanza. La segunda cosa que dice Lucas es que él dice que necesitamos no solo una predicación en orden, sino que también necesitamos una predicación profunda. Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Una cosa ya es investigar y otra cosa es investigar con diligencia. Es decir, la palabra es más fuerte. La idea, ya cuando uno dice, yo he investigado las cosas, ya da idea de profundidad. Es decir, de meterse a ver detalles. Pero añadir investigado con diligencia implica que la investigación es todavía aún más profunda. Entonces, lo que Lucas escribe en su evangelio no es algo liviano, es algo profundo. Él mismo personalmente investigó todos los datos y la historia. Eso significa entonces que la predicación profunda es una predicación personal, es una predicación que toma la iniciativa uno de meterse al texto con profundidad. La tercera cosa que el pasaje dice, las cosas desde su origen, escribírtelas en orden. Y luego lo que dice el versículo 3, oh excelentísimo Teófilo. No solo es una predicación
ordenada, una predicación profunda, sino que es una predicación contextual. Lucas ya no le escribe a los judíos, no le escribe a las comunidades judías, sino que Lucas le escribe al mundo, porque Lucas es el predicador gentil, él es un griego. Y Teófilo ya no es la audiencia del campesinado, de las comunidades legas donde no tenían esa instrucción, sino que Lucas le está escribiendo a gente que está ya en posiciones de eminencia, ya personas que tienen conceptos más grandes, ya es un mundo en el cual cuestiona del trasfondo de la filosofía y todo lo demás. Entonces esa predicación contextual implica que Lucas, su evangelio, amplía la audiencia a la que le predica. Nosotros tenemos que pasar ya a eso. Ya no tenemos que narrar historias bíblicas de escuela dominical, o que repiten muletillas de gloria a Dios, o dígale a su vecino tal cosa, o dígale a su vecino que tiene cara de burro, o dígale tal cosa, repita después de mí. Esas frasecitas que lo que hacen es simple y sencillamente muletillas para mantener a la gente despierta. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento a Pedro en el libro de los Hechos cuando va a predicar y lo acusan de estar ebrio. Él echa un mensaje y encuentran a mitad del mensaje: dígale al que está a su vecino, somos gentiles. O sea, son esas cosas que usamos hoy que son extrañas, que son aspectos que no tienen nada que ver con la profundidad ni lo contextual del pasaje, del mensaje. Pero lo último, dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales han sido instruidos. ¿Saben qué significa eso? La predicación de hoy tiene que ser una predicación de reevangelización. Él le dice: vos ya estás instruido, ya te enseñaron, pero no sabes bien la verdad. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia evangélica. Hemos oído historias e instrucciones por mucho tiempo, pero no conocemos bien la verdad. De tal manera que la iglesia se maneja en lugar de la verdad por medio de dichos y mitos en la predicación. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo pasamos de lo que tenemos hoy a lo que es el perfil de Lucas? Y de eso voy a tratar de medio darles una idea en esta noche. No sé si ya está la presentación, todavía no. Ahí está. Muy bien, vamos a empezar con que la forma en que nosotros vamos a cambiar esto tiene que empezar con un cambio de paradigma, con un cambio de mentalidad, una conversión, predicando para transformar vidas. Páselo, porfa. Este señor se llama Roger Bannister. Páselo, por favor. Roger Bannister es el ejemplo de un hombre que rompió un paradigma o una verdad aparente. Dele. Él fue un atleta, creo que se aplastó, que creció con un paradigma importante en su profesión. Es imposible para un hombre correr una milla en menos de 4 minutos. A él le enseñaron eso. Dale. Roger, como cualquier profesional, podía creer en el paradigma y hacerlo mejor en sus concursos, o podría desafiar el paradigma, tanto el paradigma y para sí mismo. Páselo. Él escogió la segunda opción. Demo. Está medio lenta la máquina, ¿va? Ok, pásalo. Se preparó un programa de capacitación en el objetivo de ser el primer ser humano en lograr tal hazaña. Dele. Se preparó por 2 años y en 1954, de 25 años, derrotó el paradigma y corrió en 3 minutos 59 segundos su marca registrada. Gracias. O sea que él rompió ese paradigma.
Lo más fascinante es que en menos de 50 días, después otro atleta, un australiano, también hizo la carrera, pero en 3 minutos 58, y el año siguiente 30 personas superaron la marca. O sea que solo hubo uno que rompió el esquema y ahí todos dijeron se puede, dale. El paradigma era que los científicos y médicos decían que conseguir una hazaña como esa era humanamente imposible, que intentarlo podría hacer que el corazón de una persona explotara, que los huesos se romperían y que los músculos se rasgarían en el esfuerzo. Los médicos decían eso. Entonces la gente tenía miedo y decía, entonces no se puede. Ya que los expertos están diciendo eso, entonces no lo podemos hacer. Dale. Este es Roger Bannister, ya a la edad de 92 años. Él fue el que abrió la brecha para que se perdiera ese paradigma. Dale. La pregunta clave es ¿cómo sucedió esto? Si unos meses antes correr una milla en menos de 4 minutos se consideraba algo físicamente imposible, ¿cómo fue que apenas Roger Bannister logró batir este récord y muchos otros lo hicieron también? ¿Es que el cuerpo humano realizó un salto cuántico repentino que hizo que sus capacidades se expandieran? Está claro que no, que lo que cambió fueron los pensamientos de las personas y lo que antes parecía imposible en sus mentes, hoy sí me adelantó. Bueno, lo que antes parecía imposible en sus mentes se rompió y comenzó a ser una cosa importante. Ya no era una creencia limitadora, un paradigma se había roto, entonces el ser humano se vio capaz y logró fácilmente lo que antes parecía imposible. Miren, es importante entender, tenemos que romper el paradigma de la predicación. Lo que hemos estado haciendo no está dando resultados, ya se los voy a demostrar. Necesitamos cambiar de mentalidad porque a veces el esquema es tan fuerte que no nos hace pensar en nuevos métodos y en nuevas formas. Dale. Ahora, miren cómo funciona ¿cómo se llama? El cerebro. Les voy a pasar un ejercicio aquí. Allí va a ver usted un gráfico, una letra o una palabra. Vea el gráfico y diga el color que tiene la palabra, no la palabra. Le voy a pasar la palabra y en voz alta, todos al unísono, digan el color del gráfico y no la palabra. Dele. 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 Ok, ahí déjelo. Algunos se trababan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro le dicta una cosa y la concepción le dicta otra. Hay un conflicto en su cerebro entre la imaginación y lo conceptual. Entonces choca inmediatamente la persona. Entonces necesitamos comenzar a desarrollar mucho más la creatividad en la predicación que lo conceptual, que lo racional. Y se van a dar cuenta que la Biblia así enseña cómo se predica. Dale. Vaya, miren ahí. ¿Qué miran ahí? ¿Cuántos miran ahí? ¿Qué miran? ¿Pueden ver o les estorbo ahí? ¿Qué miran ahí? ¿Una qué? Una anciana. ¿Cuántos miran una anciana? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos miran una joven? ¿Cuántos miran dos mujeres? ¿Cuántos no miran nada?
Los que miran la anciana tienen problemas con la autoridad. No, no es cierto. Y los que miran la joven con el adulterio tampoco es cierto. El cerebro es selectivo, escoge ciertas cosas de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Dale. Ahora, le voy a hacer otro ejercicio. Quiero que hagan este ejercicio. Me gustaría que clasificaran las siguientes cosas que voy a poner, si es secular o si es espiritual. Quisiera que, por favor, lo clasificaran. Lo que aparezca, ustedes dicen secular, ustedes dicen espiritual. Así en voz alta, vamos a verlo. ¿Secular o espiritual? 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 No se callen. ¿Secular o espiritual? El último. Ok. ¿Secular o espiritual? ¿Secular o espiritual? ¿Secular o espiritual? Dale. ¿Secular o espiritual? ¿Secular o espiritual? Ok, una pregunta. Dale. Bueno, todavía no. Una pregunta. ¿Quién les ha dicho que existe diferencia entre lo secular y lo espiritual? ¿Ah? ¿Quién les ha dicho eso? Nosotros no tenemos actividad secular. Somos o no somos, afuera y adentro, no. ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos dividida la mente. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted dice lo espiritual en los lugares sagrados, lo secular en los lugares mundanos. Entonces cuando entra a la iglesia aquí va a ser espiritual, pero cuando se sale allá es lo secular. Y por eso hay personas que aquí en la iglesia se portan bien. Hasta dejan de decir malas palabras, ponen cara de santos, usan las frases. Pero afuera, cuando están haciendo los negocios, como no está en lo sagrado, entonces es secular. Puede hacer lo que le da la gana. Puede utilizar cualquier cosa en su boca. Pensar como quiere. Y ese es el grave problema. Y la predicación es lo que ha hecho en la mente de todos nosotros eso. Porque muchas veces hablamos temas aquí que solo son espirituales. Y la gente tiene ese compartimento en su mente de que hay cosas espirituales, pero hay cosas. Yo he escuchado a gente en los cuales a la hora de hacer cosas en la empresa dicen, no, aquí no es la iglesia, aquí es otra cosa y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Totalmente equivocado. El cristiano no tiene una mentalidad secular espiritual, el cristiano es espiritual, es todo. Todas sus cosas, cuando hace un examen, cuando hace una declaración de impuestos, cuando dice la verdad en alguna cosa, cuando va manejando, cuando hace cualquier cosa, todo eso está metido dentro de la concepción espiritual. No se puede trabajar de esa forma. Ahora, fíjense bien importante, de aquí para afuera nos cuesta llevar la mentalidad espiritual, pero de allá para afuera nos es fácil meter la mentalidad carnal. Fíjense. Miren este caso hipotético y ustedes quiero que analicen bien esto. Dale, arriba, empecemos. ¿Con cuáles de ellos? Bueno, perdón, síguele. Un caso hipotético. No, más adelante, hijo. Ahí está la pregunta, esa pregunta. No, ahí está. Le voy a poner esta pregunta. ¿Con cuáles de este grupo trabajaría? Si usted es el líder de la iglesia,
y tiene la posibilidad de escoger o de ver el potencial de las personas, ¿con cuál de ellos trabajaría usted para desarrollar su proyecto en la iglesia? Dale, un caso hipotético. Si usted tiene un proyecto en la iglesia y tiene una congregación de 300 miembros cuyo compromiso es el siguiente, dale, un 40% solo asisten los domingos por la mañana. Un 35% asiste por la mañana y un culto entre semana. Un 10% tiene un ministerio de la enseñanza en la iglesia y un 15% está totalmente comprometido con la iglesia y tiene todo lo anterior. ¿Con cuáles de ellos trabajaría para desarrollar su proyecto en la iglesia? ¿Ah? ¿Con cuáles trabajarían? A ver. ¿Cuántos trabajarían con el 15%? ¿Ok? ¿Quiénes más? ¿Con cuáles trabajarían? ¿Ah? ¿Con el 10? ¿Por qué con el 10? Tienen la enseñanza en la iglesia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué dijiste? No te arrepintas. Con el 15. Ok. La pregunta básica es, ¿por qué en la iglesia nosotros escogeríamos un grupo para trabajar si el mandato es trabajar con todos? La iglesia no es una empresa. El reto de todo líder es trabajar con todos, ¿o no? Ahora, ¿se fijan cómo se mete la mente secular? Esa mentalidad es utilitarista. Uso solo los que me convienen y los que puedo meter en mi proyecto. Pero no me rifo la vida para convencer a todos los demás que se metan, porque el proyecto no es la iglesia, sino es el Señor, ¿no? Entonces, les estoy ilustrando esto para que miren cómo hemos sido formados o deformados en el pensamiento. Pásalo. Necesitamos 4 cosas importantes a redefinir en este tiempo si queremos hacer impacto para transformar con la predicación. Primero, tenemos que hacer un acercamiento más genuino al concepto de discipulado. Y pongo discipulado entre comillas porque más adelante les voy a presentar una teoría. No la tienen que aceptar, no me tienen que apedrear porque las voy a regresar las pedradas, sino que simplemente quiero que le pongan atención a eso. Un concepto más genuino del discipulado. 2, una lectura más espiritual de la escritura, menos racional o pragmática, aunque la escritura es práctica, pero tenemos que entender los conceptos más en su esencia de lo que es la espiritualidad cristiana. 3, un retorno a actividades cristocéntricas y no antropocéntricas. ¿Qué significa eso? En la predicación lo más importante no es la gente, lo más importante es Jesús. En la adoración lo más importante no es la gente, lo más importante es Jesús. En el juego del control del poder no es más importante quién manda a quién, sino si la cabeza, Jesucristo, es el que gobierna la iglesia. Eso quitaría muchas cuotas y luchas de poder. Número 4, un redescubrimiento de la eclesiología. ¿Qué es ser iglesia hoy? ¿De dónde vamos a sacar ese concepto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dale. En el Nuevo Testamento hay 3 categorías básicas de personas que ejercen la fe, y esas categorías es las que estamos luchando nosotros por compartir. En la primera categoría aparecen los creyentes. Juan dice, y esto dijo Jesús a los que creyeron, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Note, ese versículo, conoceréis la verdad, no es un versículo para inconversos, sino que el texto dice, y esto les dijo a los que ¿qué?
creyeron. O sea que conocer la verdad y ser libre es para personas creyentes. También aparecen los discípulos, pero también aparecen estos, los cristianos. Noten una cosa. A partir del libro de los Hechos, después de Hechos 13, desaparece la palabra discípulo. Y ustedes no encuentran la palabra discípulo en su concepto en las epístolas pastorales. En Hechos 13 dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, estuvieron con ellos 3 años enseñándole a los discípulos. Ya vamos a ver ese versículo. Y después de los 3 años dice que por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. O sea, que nosotros hacemos al revés algunas cosas. Le decimos a la gente, tiene que creer, hacerse cristiano y después discípulo. Pero en Hechos 16 al revés. Creían, eran discípulos y después eran cristianos. Ahora, note por qué la gran diferencia. Porque cristiano ya amplió a toda la iglesia. Discípulo era un concepto judío. Y cuando Jesús dice que van a ser discípulos, indudablemente está hablando de un seguidor. Pero cuando ya Pablo enseña todo el cristianismo después de 3 años, la gente comienza a pensar que la etapa final de un discípulo es comenzar a asemejarse a su fundador, Jesucristo. Por eso se le llamó cristitos. La gente veía en los creyentes y en los discípulos que la imagen que reflejaban no era la imagen del rabino ni del líder, sino que era que los hacían similares a la persona de Jesús. Ahora, nosotros hoy no usamos cristiano porque la palabra cristiano se ha abaratado un montón. Mire, se ha abaratado tanto que nosotros usamos la palabra cristiano para decir, no, él es un buen cristiano. O decir, no, él es un mal cristiano. Eso es paradójico, es lo que se llama en castellano una tautología. Es como que usted diga, tengo una hemorragia de sangre. Si usted dice que es cristiano, es bueno. No tiene que ponerle buen cristiano, porque el concepto de bueno es la identidad de un creyente. Y lo que ha pasado ahora es que entonces las personas no deberían decir es un buen creyente, un buen cristiano, un mal cristiano, sino que deberían de decir no es cristiano y sí es cristiano. Es decir, si imita a Jesús o no lo imita. Eso es como decir es un buen diácono. Si era diácono era bueno o no. Lo que pasa es que tenemos tantos diáconos tan malías que entonces le tenemos que tener bueno o malo. ¿De dónde hemos sacado los adjetivos para algo que ya incluye en el concepto la calidad y lo bueno? Eso habla de la mediocridad que vivimos hoy. Ahora, la pregunta es, nosotros en nuestra predicación, ¿qué estamos produciendo? ¿Creyentes, discípulos o cristianos? Ahora, mire, el creyente en la Biblia se establece como alguien intelectual. Cualquiera puede serlo. El mundo está lleno de ellos. Bueno, usted encuentra en Santiago que dice que hasta los demonios son creyentes. El hecho de que una persona sea creyente en Jesús no significa que sea cristiano. Por eso encontrará usted un montón de gente hereje, atea, que cita la escritura y habla de Dios, pero ellos no tienen una relación personal con Jesús. La pregunta que los creyentes siempre se hacen a la hora de llegar a escuchar algo es, ¿qué se está enseñando? Y su idea es, desea satisfacer sus dudas, conocer, aprender más y salir muy capacitado.
¿cuál es el nivel del compromiso del creyente? Es nulo, totalmente nulo. La segunda cosa que la predicación puede estar haciendo son discípulos. El discípulo era emocional. Ustedes conocerán a los discípulos de Jesús. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Creían y eran discípulos. Pero a la hora de aparecerse a Jesús no se parecían. Hasta después que ellos ya crecieron en la fe en el cristianismo y comenzaron a parecerse a él. De repente Pedro le voló la oreja a alguien después de que Jesús le dijo que lo iba a negar. Juan le dice a otros, traigamos fuego sobre estos, y Dios les dice, ustedes no sé de qué espíritu son. Estos emocionales son atraídos por las manifestaciones del poder sobrenatural y autoridad. Su interés es emocional. Por eso usted encontrará muchas personas, sí, yo te sigo, si me das esto y aquello, y si está muy bonito la cosa y todo, pero no hay una convicción. Aparte que ser discípulo muchas veces cae en lo relativo, en el sentido de que si yo tengo un grupo de discípulos, los discípulos, si no les enseño a que deben parecerse a Jesús, siempre van a parecer a mí. La tendencia del discípulo siempre es a magnificar al que los dirige. Y por eso los grupos de discipulados se convierten en guetos donde la gente tiene círculos cerrados y en la persona que dirige el grupo se cree dueño de ellos. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos de ellos se parecen al que los dirige. Pero la meta de un grupo no es parecerse a quien los dirige, es parecerse a quién. A Jesús. ¿Entienden? Y ese es el punto. Ahora, ¿cómo lo está enseñando? Es la pregunta de esta gente. Desea alimentar sus sentidos. El nivel de compromiso de ellos es mediano. Hasta donde se sienten bien y donde logran satisfacer sus deseos, lo siguen a uno o siguen al Señor. En cambio, los cristianos basan su vida en la relación, en la vida. Necesitamos enseñarle a las personas no cuestiones intelectuales y emocionales. Necesitamos enseñarle a las personas la transferencia de vida relacional. Significa que la mejor predicación y la enseñanza es aquella que se involucra personalmente. Para que yo pueda transformar sus vidas, no lo voy a lograr viniendo una vez cada 3 meses a dar 2 horas de clase. Eso no logra transformación. A lo menos que puedo llevar es a llevarlos a intelectual y a emocionarlos. Pero a relacionarme no. ¿Por qué? Porque la relación es invertir la vida. Es el trasfondo de mi mensaje por medio de mi propia vida. Ahora, ¿dónde está viviendo? Es la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Dónde vivís? Porque ellos querían ver si lo que estaba enseñando o diciendo era pertinente para la vida de ellos. Es muy fácil pararse en un púlpito, dar una disertación y hacerla muy bonita, pero desconocer totalmente la experiencia y la vida del que predica. Y la meta para que las personas puedan predicar es que las personas se relacionen en la vivencia de lo que estamos enseñando. Ahora, el nivel de compromiso de estas personas es alto. Ahora miren esto, pásenlo. Nivel de compromiso nulo, bajo, alto. Dele. Ahora note qué es lo que estamos haciendo nosotros al predicar. Dale. En el mundo occidental es un poco difícil llegar a entender el proceso del discipulado o del ser cristianos, porque nuestro sistema de instrucción es esencialmente el pizarrón o la informática y los libros. Ahora, déjenme explicarles esto. Dale. Hay 2 paradigmas en cuanto a la educación y a la enseñanza y la predicación. La primera es occidental y la segunda es oriental. ¿En qué contexto se hizo la Biblia? ¿En el occidental o en el oriental? Oriental. Eso significa que los procesos de enseñanza y de predicación y de compartir el evangelio eran en términos netamente orientales. Pero nosotros somos occidentales.
nuestro pensamiento es precisamente de otra cultura. Cuando trajeron la Biblia con el pensamiento oriental, el pensamiento occidental de Roma, de todo lo europeo y lo anglosajón, con la época moderna occidentalizó la Biblia. Por eso es que ustedes se dan cuenta, la vez pasada tenemos ordenada la Biblia así. Porque la Biblia, que está ordenada de esa forma, obedece a un pensamiento occidental. El pensamiento occidental es muy racional. Significa que dijeron, mejor pongamos en orden para que la razón tenga lógica, y pusieron los libros ordenados lógicamente, destruyendo el pensamiento oriental. Y le pusieron capítulos y versículos, porque ese capítulo y ese versículo obedece a la mente occidental, que es una mente sistemática, ordenada, racional, que quiere ubicar exactamente los datos y los hechos. Mientras que originalmente la Biblia nunca tuvo un pensamiento occidental. Entonces, en el evangelismo sufrió el pensamiento oriental por el pensamiento occidental, porque al sistematizar con versículos, lo que nosotros hicimos fue enseñar y predicar por pedacitos. Mientras que en el oriente, cuando los cristianos en el Nuevo Testamento compartían el evangelio, no podían hacer eso, sino que cuando hablaban de Gálatas, compartían todo Gálatas, porque tenían que compartir toda la historia. Cuando hablaban de Juan, compartían todo el evangelio, y eso implicaba que tenían más tiempo para enseñar relacionalmente eso. Pero era más fácil para los occidentales segmentar toda la idea y agarrar solo pedacitos para enseñarle a cada uno una idea racional. Entonces nosotros tenemos esa herencia. Ahora, mire cómo piensa el occidental. Dale. Para el occidental, la idea de enseñar es: siéntese y yo le enseño. Y eso no necesito ilustrarlo. Miren aquí cómo está todo. ¿Sí o no? Y la idea que da ese pensamiento de predicación y enseñanza es: usted no sabe, yo sí sé. Cuando sepa, usted se va a parar al frente y va a tener otro montón de ignorantes que no saben. Esa es la idea que da. ¿Sí o no? Y la idea que da también es que solo yo hablo y que usted está aquí para recibir y callarse. Y no solamente callarse, mucho menos que usted cuestione. Y no solamente que cuestione, mucho menos que usted desafíe y pregunte. Porque le garantizo, este sistema para las masas es muy favorable. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace es hacerlo un oidor pasivo, pero no un ejecutor activo de la fe. Es tanto que, por ejemplo, si yo le digo a alguien aquí, bueno, le voy a preguntar a alguien acerca de, qué sé yo, de la exégesis de Romanos 3. ¿Saben qué ocurre? Los que están adelante se sientan porque tienen la esperanza de que por estar sentados adelante no les pregunten. Sí, porque ellos desafían. O sea, aquí estoy, no te tengo miedo. Y los profesores en el espacio de enseñanza los ignoran. Entonces ahí están bien ocultos. Pero si yo digo eso, hay alguien aquí que me diga tal y tal cosa y me muevo, los que están detrás de los demás les da el síndrome fetal. ¿Saben cuál es el síndrome fetal? Es tanto que hay gente que no viene a capacitaciones así por miedo a que le pregunten, fíjese. No, es que me van a preguntar y yo no quiero hacer ahí nada. Porque supone que usted que está sentado aquí tiene derecho a ser anónimo y que nadie le pregunte. Mucho menos que lo saquen del anonimato de las masas. Entonces, para mí en Occidente enseñar es siéntese. En cambio en Oriente era caminemos. De hecho, el cristianismo originalmente se llamó el camino. ¿Por qué? Porque la gente en el camino de sus actividades y de sus cosas aprendían unos a otros. Dos,
Para Occidente, la educación es del momento, fíjese, mientras que para el Oriente es de relación. Y le voy a explicar cómo. Mire, somos así tan exactos con esto. Ustedes lo citan aquí a las 7:30, ¿verdad? Así, a esa hora empieza. Y se supone que es de 7:30 ¿a qué horas? A 9. ¿Sí? Ok. Entonces me llaman a mí o llaman al que enseña y le dicen, mira, te invito a dar una clase, es de 7:30 a 9. ¿Qué me pusieron ahí? Momento. ¿Sí? 7:30 a 9. Ok. Entonces vengo yo y empiezo a las 7:30, a las 8 vine tarde y ya tengo solo una hora, a las 9 tengo que irme. Les garantizo que ustedes, faltando unos 5 o 10 minutos para las 9, van a empezar a ver el reloj. Y eso ahora ya termine. Y note esto. Hay momentos en la enseñanza que voy llegando 15 para las 9 y es apenas cuando el Espíritu Santo empieza a hacer clic entre ustedes y yo. Y usted empieza a sentir que Dios lo está ministrando y apenas empieza a hacer eso, pero llega a las 9 y le digo yo, lo siento, ya terminó la hora. Entonces usted se queda para abajo. ¿Por qué? Porque mi método de enseñanza es por el momento. Vea la hora del culto. Cuando usted predican en las mañanas, en el culto, se está predicando, enseñando, se adora y todo lo demás, y a veces la adoración es tan buena y usted quiere seguir adorando, pero ¿qué pasa? El programa le ha dicho que solo tiene tantos minutos porque después viene la predicación. Entonces cuando Dios lo va ministrando en la adoración y le va elevando a usted y usted quiere adorar más, ¡pum!, le cortan. Ahora un anuncio de nuestros patrocinadores, y empiezan todo un montón de cosas. Y luego empieza el predicador y empieza a enseñar y a contactar con usted. Y usted de repente todavía no está en sintonía. Porque, miren hermanos, dejémonos de ondas. La Mara el domingo aquí no viene con la mentalidad, a ver qué me dice Dios ahora y estoy tan sintonizada. ¿Qué cuento? Mucho menos este domingo. Estaban pensando si salimos a las 12 le va a ganar el Barça al Real Madrid, si dejé la olla, a qué horas tengo que irme, todo lo demás. Estaban con esas mentalidades pecaminosas de seguir un equipo como el Real Madrid que iba a ganar. Esas son mentalidades perversas, dañinas, diabólicas. Los reprendo en el nombre del Señor. Entonces el pastor tiene que venir y trabajar con ustedes para que en un proceso los sintonice hacia lo que le quiere decir Dios. Y eso no es de un ratito, le tendrá que llamar la atención en el sentido de, ¿qué es lo que me va a decir? Ah, sí, entonces conectarse. Usted se conecta y va avanzando y aprendiendo y Dios le empieza a ministrar cuando se le acabó el tiempo al pastor. ¿Y qué hace el pastor? Hay pastores que cuando ya miran que faltan 10 corren, porque la idea es saquemos la tarea porque ya se me acabó el momento. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Y fíjense, nuestras conferencias, nuestros congresos, todos tienen el mismo método. Todos. A mí la Alianza Evangélica una vez me invitó a predicar en toda la Alianza Evangélica y me dijeron, queremos que nos hables del avivamiento en El Salvador en 20 minutos. Y yo le dije, tu abuelita, que hable otro, yo no voy a hablar en eso. ¿Por qué? Porque es el momento. En cambio, para el oriental, ¿qué era? La relación. ¿Qué hacía Pablo cuando predica a la iglesia en Troas? Empieza en la tarde, sigue en la noche, se desbarranca uno, se mata, lo levanta y sigue hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque estaba enfatizando la relación. Entonces el momento me hace perder la relación y por eso nuestras iglesias, cuando son grandes, son frías en cuanto a las relaciones, porque entran y salen en el momento. Y la predicación es para el momento, no es para fomentar una relación entre nosotros. Ahora, vea lo otro. Para el occidental, el occidente cree que la persona ya aprendió cuando se gradúa, fíjese. De hecho, sospecho que ustedes les van a dar un diploma por esto. Sospecho. O va a haber alguna graduación. Sospecho.
¿Y qué va a pasar con eso? Lo van a pasar aquí al frente, le van a dar su diplomita y van a decir, ellos ya son predicadores, pero no son predicadores. Lo que dice es que pasaron y aguantaron todo el tiempo que estuvieron aquí. Eso no es cierto. ¿Qué era lo que hacía el oriental? El oriental decía, este cuate ya es capaz, cuando lo miraba que hacía lo que él le había enseñado a hacer. Entonces, ellos evaluaban el desarrollo y el desempeño cuando la habilidad y la maestría ya se daba en eso. ¿O ustedes creen que al final, antes de irse para el cielo, Jesús allá en el libro de Lucas al final y después en Hechos 1 que fue ascendido y todo, allí había estaban todos los 500 discípulos y Jesús le dijo a Dios, mándame los diplomas porque esto ya los voy a mandar a todos, y empezaron y pusieron tan, y pasó Pedro ahí con la esposa y le dijo, aquí está tu diploma de discípulo. No, en ningún momento hubo eso. ¿Y sabe qué es lo que hace la graduación? La graduación también lo hace acomodaticio a uno. Porque dice, yo ya tengo esto, ya no aprendo más. El hecho de que usted sea profesional y tenga un título que diga que es licenciado médico no significa que es licenciado médico. Significa que terminó los estudios y pagó. Eso significa. Eso significa. Que sea médico y licenciado es cuando usted es maestro en lo que hace. ¿Sí o no? Más en estas universidades de este país, pues son colegios universitarios. Dice que llegó un muchacho a una de estas universidades de nuestro país y llegó y le dijo en la facultad de Derecho, llegó y dijo a la secretaria del decano, mire, yo me quiero matricular para estudiar Derecho, quiero sacar la licenciatura en Derecho. Pero mire, le dijo, yo no tengo tiempo para estar viniendo a pagar todos los días. Voy a pagar la carrera todo de una sola vez. Toda la voy a pagar, toda. Exámenes, todo lo que me pidan. De una sola vez los pago los 5 años ya. Y la secretaria se sintió así medio asustada. Bueno, pero eso no le voy a preguntar al decano, dice. Y se levanta la secretaria, entra, se oye que habla con el decano. Al ratito sale el decano y dice, ¿a dónde está el licenciado? Me había pagado todo el licenciado, ¿no? Es más, predicar es toda una vida. No es de cursos ni nada, es un llamamiento, es una vocación, es una pasión. ¿Me entiende? Ahora, también las herramientas, y está bien, ¿me entiende? Pero eso no depende de mí, depende de usted. Que practique lo que le enseñan y lo que hace. Dale. Los paradigmas en cuanto a la educación, para el occidental es reunámoslo. Fíjense. Para el oriental es pasemos tiempo juntos. Fíjense que todos nuestros programas tienen que ver, cuando programan las capacitaciones, ok, ¿cuándo vamos a hacer esta capacitación? Tal día, la reunión va a ser martes de 7:30 a 9. La idea es reunamos a la gente. Es decir, juntémoslas todas. Pero para la gente era, señores, tenemos que pasar un tiempo de calidad aquí. ¿De qué sirve que yo venga y les dé paso 1, paso 2, paso 3, si al final el tiempo que pasamos no es un tiempo de ministración mutua? Y eso significaría entonces que ustedes tendrían que participar en el aprendizaje. Gracias, Señor. Mire, es tal esto de pasemos el tiempo, no sé si está muy fuerte, que hay predicadores que son inalcanzables en este púlpito. Cuando se bajan no tienen ninguna relación con la gente. Yo he conocido predicadores famosos
Gente que, pero son inválidos en cuanto a las relaciones con la gente. Pero cuando se suben aquí, son fieras para predicar. Y hay muchos que dicen, el hermano sí, pero a la hora de hablarle y preguntarle, cero relación. Ahora, dale. Para el occidental es muy importante el calendario y el reloj. Pero para el oriental, ¿saben cuál era lo importante? Avance y progreso. No se movía otro tema mientras no lo veía avanzar y progresar a usted. Miren, nuestras escuelas dominicales van todos los temitas, ¿va? Y cada domingo dan el tema, aunque los hipotes no aprenden nada. La idea es ir sacando el tema y el calendario y el programa. Pero no mido si has avanzado o progresado. ¿Cuántos de los que están aquí ya predicaron sistemáticamente y pusieron en práctica lo que están aprendiendo? ¿Quién les dijo que lo hicieron bien? Entonces, ¿cómo sabe que lo hicieron bien? Ese es el punto. Lo dejamos a la buena de Dios. ¿Sí? Y lo peor que los hermanos en la iglesia o los grupos que ustedes tienen, tal vez no tienen valor de decírselo, pero a la hora de después se lo comen a uno vivo, ¿no? ¿Sí? Es como el pastor que llegó y le dijo a la gente, miren, yo necesito que ustedes me retroalimenten en mi predicación y díganme si necesito mejorar algunas cosas. Y así fue, siempre hay alguno que se atreve, ¿no? Y le preguntó al hermano, ¿qué le pareció mi mensaje este domingo? Y le dijo, apesta ese mensaje. De veras, ¿y qué fue lo que le afectó? Bueno, primero, ese mensaje no era para ser leído. Segundo, lo leyó. Y tercero, estaba mal leído. Así es que ese mensaje no sirvió. Y él se quedó un poco así, un poco triste, ¿va? Pero llegó un hermano y le dijo, hermano, no se preocupe, este hermano así es. Él solo repite todo lo que la congregación dice, nada más. ¿Sí? Avanzar y progresar. ¿Por qué corremos, hermanos? ¿Por qué corremos? ¿Por qué los domingos tenemos que salir, sacar la tarea y correr? Mire, si son observadores se van a dar cuenta que los domingos la gente, ya cuando está llegando la hora y se va pasando la hora de la hora que le han dicho que tiene que salir, empieza. Automáticamente. Hay gente que hasta está sentada y cuando ya va pasando el tiempo empiezan. Ay, ay, ay. ¿Y qué hace con el predicador? Correr para terminar, ¿no? Si se pasa de la hora y el momento que ha dicho el calendario y el reloj, la gente empieza a cuestionar. Bueno, usted lo mira en el libro de Lucas, pues. Dice que Zacarías entró a ministrar en el lugar santísimo y como hubo una aparición que le sacó del esquema tradicional de los sacerdotes, dice que la gente estaba afuera, y oiga lo que dice el texto, que la gente estaba sorprendida e inquieta porque Zacarías se tardaba más de lo normal. O sea, la misma gente ya tenía medido cuánto era lo que un sacerdote debería tardarse en ofrecer el sacrificio por el pueblo y salir. Pero como ahí Dios le rompió el esquema, porque se le apareció un ángel y le anunció que su hijo va a nacer, y cuando sale mudo, la gente ya había dicho, pero ¿y qué le pasó a este que se tardó tanto? ¿Va? O sea, la gente siempre tiene solo la cuota que le va a dar a Dios, y entonces uno tiene que correr en la predicación y en la enseñanza a través de eso. ¿Y saben cuál es el problema? Que durante miles de años se lo seguimos haciendo y no hemos generado convicción en las personas. Ahora, avance y progreso, dale. ¿Sabe cuál es la fuente del occidental? Los libros. ¿Y cuál es la fuente del oriental? Experiencia. Es muy bonito citar autores y hablar de todos ellos. O la gente dice, mira, he leído este libro, pero la experiencia de la persona transmitida a otra persona, eso es lo que nos hace falta.
transmitirlo. El profesor John Walbur, que era el decano del seminario de Dallas, ya a la edad de 92 años todavía predicaba. Y cuando los últimos devocionales que dio en el seminario, él solo era la manera de compartirlo de una manera ni homilética, sino que compartía la experiencia. Y uno de los alumnos una vez le preguntó y le dijo, ¿cuál fue su mejor mensaje desde 92 años? ¿Saben lo que dijo este maestro? El del próximo domingo. Eso es experiencia. No es citar esto ni lo otro. Ahora, la pregunta es, la experiencia es la vivencia que usted tiene. Si lo que dice y habla de veras lo transmite, tiene que vivirlo para que las personas puedan aprender. Pero no podemos ser teóricos aquí arriba y abajo ser totalmente diferentes. Dele. Adelante. No puedes ser un predicador cristiano y al mismo tiempo tener tu propia agenda. Seguir a Cristo con seguridad afectará tus compromisos. Si usted predica, la gente debe conocer a Jesús a través de usted. Él es el tema de nuestra predicación y de toda nuestra fe. Alrededor de eso la gente se transforma. Dale. Haz lo que yo digo, no lo que hago. Esa es la receta del falso maestro, del falso predicador. No. Hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no es cierto. Tenemos que aprender a vivir lo que enseñamos. Dale. Mira esta frase. Desde lejos puedes impresionar a una persona. Si te aproximas un poco, la podrás impactar. Pero solo cuando la tengas muy cerca, la podrás transformar. Los maestros enseñan de lejos, los siervos de cerca. ¿Captan eso, hermanos? Es fácil enseñar desde lejos y acercarme un poquito, pero cuando ya la gente mira es cuando transformamos. Pásenlo. Leímos ese pasaje y mire lo que hizo Jesús. Este es el modelo que quiero verlos. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Lo mismo sucedió también a Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándole todo, le siguieron. Aquí vamos a encontrar cómo vamos a llevar a las personas en ese pasaje. La primera cosa que Jesús tiene en su predicación es que lleva gente. Hay gente cerca de la orilla. El texto dice que estaban en Lucas 5 cerca de la orilla. El versículo 1. ¿Y quiénes están en la orilla? La multitud. ¿Qué pasa en la orilla? La gente exige y solo escucha. ¿Cuál es el proceso educativo ahí? Oír la palabra de Dios. Nivel de transformación nulo a nivel de oidores. Fíjense que el texto, allí encontramos a Jesús enseñando. Pero ese primer nivel, a la orilla, es un nivel donde dice que la multitud se agolpaba. Implica que se empujaban y querían oír. Y solo dice que oían la palabra de Dios. En nuestras iglesias hay niveles de personas así. Solo vienen, se sientan, empujan y están ahí sentados. Y lo único que logran en su vida de transformación es oír la palabra de Dios. Solo vienen a oír el sermón, solo vienen a oír eso y después se van. ¿Cuál es su nivel de transformación? Es un nivel de oidores. Solo vienen y oyen. Las multitudes se caracterizan por eso.
Ahora, vean el segundo nivel. El siguiente nivel, el pasaje dice que Jesús le dice a Pedro, préstame tu barca, y se movió un poco, dice, boga un poquito más adentro. Habrá otro nivel de personas que podemos lograr con la predicación que tenga ese segundo nivel, un poco más profundo. Dale. ¿Quiénes están un poco más adentro? Los pescadores. ¿Quiénes, qué pasa en un poco adentro? Jesús ya es Señor, Jesús dirige. ¿Y cuál es el proceso educativo? Enseñar la palabra de Dios. Note el cambio en el texto. A la multitud solo oye la palabra de Dios. Cuando ya está un poquito más adentro, Jesús está sentado en la barca, ya el nivel de oidores se ha reducido, ya hay un poquito de profundidad, pero todavía la gente tiene control donde pone sus pies. Y dice el texto que ya no es que oigan, sino que dice que Jesús enseña. O sea, pasó de un simple discurso a un proceso un poquito más directo con las personas, porque el nivel de círculo se redujo, entonces podía entrar en más detalle, en más conceptos, pero necesitaba que las personas dejaran que Jesús se sentara en el centro de sus barcas para que pudieran escuchar y dialogar con él. Eso significa una relación más de señorío con Jesús, más de participación en la vida de ellos, y Jesús pudo enseñarle muchas cosas ya más detalladas. Pero luego hay un tercer proceso. Dale. Nivel de transformación mediano a nivel de entendedores de la palabra. Dale. ¿Cómo es el proceso de persuasión? Yo he tratado de resumir cómo Jesús persuadía en la vida de las personas y los pasaba de un nivel 1 a un nivel 2 a un nivel 3. Primero, el proceso de la persuasión es así: llamar la atención. Dale. Llamar la atención. Miren ahí, la chavita le tira un pañuelo al chavo y él va caminando y dice, ¿qué onda aquí va? 2, páselo ahí nomás. Primero llama la atención, luego mantiene el interés, porque el chavo lo que hace es llevar el pañuelo y le dice, hola, ¿por qué tan sola? Y todo lo demás. Ustedes saben más de eso, ¿va? ¿Cómo hablan? ¿Sí? Ya entró en una plática. 3, despertar un deseo. ¿Sí? 4, lograr una decisión. Ya ahorita ya le está entregando el anillo, ¿verdad? Sí. 5, mover a la acción. ¿Sí? 6, producir una satisfacción. Retrocédalo, por favor. A la primera, ahí, dele. Va. El proceso de llevar a las personas a entender lo que es Jesús es precisamente eso. Miren, si ustedes van a predicar, lo primero que tienen que hacer es llamar la atención. Porque lo que les digo, la gente no viene conectada a escuchar. Viene otro mundo. No crea que por su linda cara lo van a venir a oír, pues. Tiene que llevarlo a un momento en el cual le dice, présteme atención. Deje de pensar en su mundo, deje de pensar en su problemática, quiero llevarlo a mí. Si ustedes no llevan a la gente y la cautivan con su audiencia, no la van a tener nunca. Por eso es que los predicadores muchas veces usan ilustraciones al principio, usan cosas que la gente, ¿qué dijo? Y entonces ponen atención. Por eso las técnicas de esas, porque la gente viene distraída. Yo una vez me dieron la oportunidad de dar una conferencia a estudiantes de medicina de 7º año en el hospital Sacamil. Y no hay gente más presumida que estudiantes de medicina de 7º año. Porque no son médicos, pero ya se creen, ya no son alumnos y se creen que ya son la mamá de Tarzán. Y no solamente era la audiencia hostil, sino que les iba a hablar de principios bíblicos a médicos que ya creen que eso no tiene nada que ver con su vida. Y la doctora que me invitó me dijo, mira, a estos chavos les cuesta prestarles atención, porque si no se conectan y empiezan a... Y entonces entré, me presentaron y los chavos platicando, otros haciendo otras cosas, viendo sus ¿cómo se llama?
sus celulares y todo, haciendo otras tareas. Les valía su mamá. ¿Cómo haces para llamar la atención a una persona que está en esa sintonía y que te quiere y que tienes que darle un mensaje de Dios, pero que al fin le vale, pues? Y entonces dije yo, ¿qué hago? Y me paré y dije, todos los médicos de este país son unos atajos de ignorantes. Y cuando dije eso, todos se me quedaron viendo. ¿Y este qué onda, man? No solo son ignorantes, sino que no aprenden bien la disciplina de la medicina. Y a esas alturas todos estaban así, calladitos, pero inmediatamente todos se callaron. Y dije, eso fue lo que me dijo una señora hace algunos años, con lo cual no estoy de acuerdo. Y a partir de ahí se quedaron, ya sea por cólera, por incuriosidad y qué. Eso es llamar la atención. No entre en frío, haga algo que la gente se conecte. ¿Sí? Jesús eso hacía. Le pidió la barca a Pedro, le dijo, préstamela, y se conectó y se sentó con los pescadores en su llamar la atención. La segunda cosa es mantenga el interés en su predicación. Y la mejor manera de mantener el interés es que usted sea bíblico, que la gente entienda que el mensaje es pertinente para él. Pero hay hermanos que pueden entrar y hacer una bonita ilustración, pero después son 25 miligramos de diazepam y la gente se pierde, o sea, ya. ¿Por qué? Porque le dan vuelta, hacen unas cosas, citan un montón, tienen textorragia, o sea, tienen un montón, piensan que al meter un montón de versículos y saltar de la Biblia para acá y de aquí para allá y para allá, por eso es la valiosa de la predicación expositiva, porque se centraliza en un solo pasaje, no lo anda saltando como que es chapulimba. Hay gente que pasa el Apocalipsis, después a Génesis y después a Hebreos y la gente ni conoce la Biblia y entonces como a los 3, 4 textos la mara cierra, ¿vale? Le perdí el hilo, lo desbarrancó a medio camino. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que es bien interesante hablar del mantener el interés. Es bien interesante que hay gente que comete errores serios. Por ejemplo, la gente dice, hermanos, hoy les voy a predicar del diezmo. ¿Sí? Y termina hablando de evangelismo. Fíjense. Porque todo el mundo, a veces cuando le dan el tema, todo el mundo tiene su león. Ya les voy a explicar por qué digo esto. Y eso es como que el portero agarrara la pelota y le dijera a todo el equipo, allá le voy a tirar el balón, va. Y todo, y puso, lo tira para acá. Y todo, ¿y para dónde va? Dijo que del diezmo, pero vamos para evangelismo. Entonces, si le dice a la gente de lo que le va a predicar, predíquele de eso. No invente otras cosas. Porque lo que la gente siempre hace es que empieza a predicar el tema que le dan, pero termina predicando lo que le gusta. Por eso es que dice, el chiste es que todo el mundo tiene su león. ¿Por qué? Porque cuentan que un día estaban todos los niños en la escuela y la maestra dijo, mañana todos van a traer una disertación sobre un animal. Y Pepito sentado dijo, yo voy a hablar del león. A mí me llega el león, yo voy a hablar del león, dijo Pepito. Y empieza la maestra, Jaimito, usted va a hablar de el camello. Y el Pepito, yo voy a hablar del león, yo voy a hablar del león, decía. A mí me llega el león. Jorgito, usted va a hablar del caballo. Y por Pepito, yo voy a hablar del león, del león. Y le dice, Francisquito, usted va a hablar del león. Y Pepito, no señor, no, él va a hablar del león. Y Pepito, usted va a hablar del águila. No, yo quiero hablar del león. No, del águila. Es que a mí me gusta el león. Del águila va a hablar. Del águila, yo quería hablar del león. Y al día siguiente todos, ¿no?, empiezan a hablar de sus animales. Y le toca a Pepito. Y le dice, va Pepito, hable del águila. Y empiezan, el águila es un pájaro, vuela un montón por todos lados, así tiene las garras, come carnes, tiene la visión bien fea, es larga la visión, y a veces el águila sale volando por todos lados, y como tiene los ojos bien grandes, pasa por los ríos, mira los peces,
entra a los bosques y el águila sigue volando, entra a la jungla y cuando pasa por la jungla el águila empieza a ver a todos los animales, ve a la jirafa, ve a la culebra, ve al león y se mira al león y se le acerca al león y le va a caer en la espalda al león porque el león tiene una espalda bien grande y la melena del león es esta y los dientes de esta. Por eso es que todo mundo tiene su león, ¿me entiende? Y usted se va a dar cuenta que los predicadores le dicen a usted, le voy a hablar a usted del pecado. Y se va a dar cuenta que eso es lo que le han obligado a hablar. Pero inmediatamente cambia y se emocione, es lo que él quiere, le gusta. Y por eso hay gente que dice, le voy a hablar de esto y termina hablando de otro. Y le preguntan a la gente, ¿de qué fue el mensaje? Pues mira, vos dijo que iba a hacer, pero terminó hablando de esto. A ver de qué fue. ¿Me entiende? Mantener el interés significa manténgase en lo que de plano ha estudiado y va a predicar. No va a inventar, pues, porque le gusta el tema, no, o sea, simple y sencillamente no lo haga. Dale. Despertar un deseo. Si el mensaje que estamos dando, Jesucristo, despierta un deseo en los discípulos. Les dice, echen la red ahí. Y ellos le dicen, vos ya lo hicimos, pero en tu nombre lo vamos a volver a hacer. ¿Qué significa? Es un deseo ya fracasado. No solo es difícil levantarle un deseo a alguien que no tiene, sino levantarle un deseo otra vez donde ya fracasó. ¿Me entiende? Y le vuelve a decir, échenlo ahí. Y dice, ya pasamos toda la noche haciendo eso, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Dale. Lograr una decisión que hicieron los discípulos, echaron la red ahí. ¿Me entiende? Dale. Mover a la acción. Una vez que pescaron, empezaron a llamar a todo el mundo. Dale. Produjo una satisfacción. Al final, pescaron. Tanto que sus barcas se hundían. Ahora, ese proceso lo pasó de la orilla a un poquito más profundo. Pero el proceso ese que acabo de mencionar, los pasó de lo poquito lejos de la orilla al mar profundo. Dale. Tercer nivel. Si quieren pasar a las personas de la orilla de sus vidas, de solo oír la palabra, a un poquito profundo de enseñar la palabra, pero a lo más profundo, vean lo que hace Jesús. ¿Qué cosas suceden en este nivel? Allí hay un desafío. Hay una palabra específica y personal que me sostiene. Porque entonces ya no le dice a la multitud, sino que le dice a Pedro, tú, esa es la palabra ya específica, el rema para esa persona. Ya fue del grupote, al menos grupo, al individuo. Significa que cuando ya está con la persona en el nivel más profundo, ya la dirección es personal. Ya la instrucción es transmitirle a la otra persona eso. Dale. Hay productividad, hay ausencia de protagonismo, hay un nuevo enfoque. ¿Cuál es el nuevo enfoque en la vida de Pedro? De su persona, de Jesús, de su necesidad y de su vocación. Porque a partir de ese momento Pedro se dio cuenta y dijo, Señor, apártate de mí, yo ya no soy lo que yo creía ser. Cuando llegamos al nivel profundo, hay una transformación y una renuncia en la vida de la persona. Reconoce quién es Él, reconoce quién es Jesús, reconoce qué hace Él y reconoce qué está llamado a hacer. Si queremos tener personas así, tenemos que entrarle de la orilla a lo profundo y a lo más profundo. Pero miren, les doy este consejo. No podemos obviar enseñarle a la multitud como Jesús lo hacía. Ni tampoco tener un grupo al que hagamos. Pero es importante que entiendan esto. Necesitan reproducirse en uno o dos predicadores. Seleccionen personas en sus vidas a los cuales ustedes puedan convertir personalmente en hombres y mujeres que prediquen y practiquen la palabra de Dios. Pueden enseñar a las multitudes, pero no va a haber mayor transformación.
Pueden enseñar a los grupos, habrá un poco de transformación. Pero si tienen en sus vidas, reproducirse en sus vidas en 5 o 6 personas, transmitirles la vida totalmente, se van a dar cuenta que ese crecimiento es exponencial. Si tomaran la carga ustedes de decir, Señor, muéstrame 1 o 2 personas a las cuales entregaré mi vida para transmitirles la palabra de Dios y que puedan transformarle, ustedes se van a dar cuenta que entonces las cosas van a cambiar. Porque esos 2 van a alcanzar otros 4 y así va a ir creciendo. Por eso es importante tener ese tipo de convivencia. Dale, creo que ahí termina, ¿va? Ok, me tardé lo que me tardé en venir, media hora. El fin de todo este discurso es, hermanos, necesitamos cambiar la forma en que nos acercamos a la predicación. 2, necesitamos ponerle más pasión y más personalización a la predicación. Y 3, es importante que cada quien de nosotros entendamos el reto de convertir a otros en predicadores. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos en esta generación, hombres y mujeres, que prediquen la palabra de Dios y la tracen exactamente como sea. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si tendrán alguna pregunta o algo, habrá tiempo, si no nos vamos, porque me dijeron que la carne asada es a las 9:30, me dijeron. ¿O no hay carne asada aquí? No, es cierto. ¿Sí, hermano? Diga. No le entendí, perdón. No le entendí, dale tú. No, traducime. ¿Por qué tiene que profundizar el predicador en las personas? Sí, o sea, es importante que deben entender que el tiempo es mejor invertir en la vida de las personas y enseñarles el aspecto de la profundidad, pero en términos más relacionales. Y por eso 1 o 2 personas es más importante o más clave profundizar con ellos, porque te puedes reunir con ellos en una cafetería o andas hablando y todo lo demás y enseñarle principios, ¿verdad? Mientras que así aquí es bien difícil precisamente por el tiempo y porque no se puede personalizar, pero por eso es importante profundizar en cada 1 o 2, 3 personas. ¿Alguien más? Si no, ya se quieren ir, va. Está lloviendo, se van a mojar. Bueno, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que podamos levantar hombres y mujeres de Dios que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Bendecimos la iglesia Betania, su pastor y los ministerios que están desarrollando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al hermano, pastor. Gracias, siervo. Buen día. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para recoger la ofrenda de Dios. Vamos a presentarnos delante de Él, pero antes de presentarnos,